Te acordaste de mí cuando viste ese tipo. Y fue esa noche así cuando él no me dijo. Y ahora no me acuerdo de nada. Pero eso sí quise querer. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo tiempo y a nuestro nuevo espacio. Nosotros decidimos dar la bienvenida así porque cada tiempo para emprender atención a una persona o a algo que nos gusta es un tiempo más lento, es un tiempo más diferente. Y un nuevo espacio porque es un nuevo espacio para abrir nuevos pensamientos, nuevas cosas y emprender nuevas situaciones. Nosotros ahorita vamos a tener un nuevo tema que es cómo se origina el miedo, qué pasa con esta emoción, de dónde proviene esta emoción y cómo ha evolucionado esta emoción. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, las emociones son reacciones fisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o momento importante. Se puede presentar de las siguientes maneras: psicológicamente, fisiológicamente, conductualmente y así. ¿Cómo qué emociones tuviste el día de hoy? Yo hoy me levanté muy contento, muy feliz. Hay unos problemillas hicieron que me desanimara, pero aquí andamos con toda la actitud. Sí, aquí ya empezamos a darnos cuenta que las emociones pueden variar, ¿verdad? Las emociones, como dice mi compañero, son la matriz que nos da la vida social, o sea, gracias a las emociones nosotros interactuamos. Estas relaciones son conductas que se dan de las comunicaciones diversas en los mundos culturales o en los mundos que se viven ahora. Esto lo dice un sociólogo llamado Ferikla. Bueno, el hombre está efectivamente en el mundo y la existencia es un hilo continuo de sentimientos. Lee Brayton. ¿Y tú cómo qué emociones tuviste el día de hoy, Edson? Bueno, el día de hoy estuvimos hablando sobre un debate, entonces tuve varios tipos de emociones y gracias a eso, pues nos dimos cuenta que el sentimiento llega simultáneamente. Simultáneamente. Bueno, recientes investigaciones en la neurobiología han demostrado que las emociones no son totalmente innatas, así como me dice mi compañero, ¿verdad? Sino que estas están determinadas por experiencias previas emocionales y se asocian a determinados contextos. Esto nos dice Kandel en el 2013. Una pregunta que le tendré a mis compañeros, y es para que ustedes vean que pues son de jóvenes, de personas que pueden estar día con día y hacer estas reflexiones. Tú, Edson, ¿cuál fue el primer recuerdo que tienes en el que tuviste miedo? Pues yo digo que fue cuando iba a entrar a la preparatoria. Fue un sentimiento como que, o sea, si no iba a pasar o eso, te empiezas a preocupar o te estresas, entonces tus estados de ánimo pueden cambiar. ¿Y actualmente volviste a sentir ese miedo? Sí, creo que sí. Pues en los cambios, a veces en los cambios drásticos o noticias. Sí, en todo eso creo. ¿Tú, Jeremy? Este, ¿Cuál fue la primera vez que sentiste miedo? ¿Cómo lo recuerdas? la primera vez y
La verdad, no sabría decirte. Bueno, algo así que recuerdes, La ¿no? primera vez. En la mañana, bueno, a eso como a la 1 de la mañana, yo llegué muy cansado a la casa. Fue que llegué a dormir y pues a muchos les pasa que es de que se les sube el muerto, ¿no? Pues a mí también se me subió el muerto. No sabría científicamente decir qué problema es eso o Un parálisis de sueño. parálisis de sueño. Gracias, compañero. Pero me dio la verdad mucho miedo porque empecé a escuchar que alguien entraba a mi casa, que azotaban la puerta y pues la verdad no sé si fue un sueño, no sé, que vi a alguien asomándose en mi cuarto. La verdad sí me asustó mucho, me dio miedo, Mucho miedo. sí. Bueno, estos sociólogos nos tratan de demostrar que el miedo proviene de una experiencia anterior. ¿Qué significa? Todas nuestras emociones están como en un banco de memorias. Y si tú en la preparatoria tuviste miedo por ciertas situaciones, igual en la universidad y en el trabajo llegas a tener ese tipo de miedo, ya que tienes una experiencia que trató con esto. Igual puede ser que al cerebro pues tiene varias fallas y sucede de una u otra manera que repite esas sensaciones. Y por ahora vamos a un corte para investigar algo. Bueno, y a continuación de esto vamos a hablar del miedo desde un punto más conceptual. El fundador del psicoanálisis nos menciona que el miedo está en la base de la razón y que es el fundamento de la misma. ¿Qué significa? Bueno, el ser humano tuvo primero que nada pues estas diversas emociones conforme a la evolución y el miedo le ayudó a ser un poco pues más ubicado, más centrado. Y después de eso el miedo pues nos dio ese fundamento para construir pensamientos y para construir razonamientos que nos ayudarían a seguir en la evolución. La razón no se explica a sí misma, sino que emerge del terror imaginario. El terror imaginario ya lo hemos visto como mi compañero que pues en la noche sufrió de varios problemas que le dieron mucho terror. Y la variación de los umbrales del miedo implica en consecuencia una alteración de la razón, entendido por esta que no es la arquitectura formal de las proposiciones coherentes, sino la posibilidad de existencia de tal conformación. Eli, bueno, ¿crees que el miedo sea como un parámetro para hacer cosas o no hacer cosas? Bueno, esto como dice mi compañero, y es que lo vimos en una clase exactamente, o sea, el miedo nos dio ciertos funcionamientos que pues era más allá de la intuición. Nos dábamos cuenta de que si teníamos el fuego, si teníamos un depredador, pues obviamente no nos íbamos a acercar a esto, ¿verdad? Entonces el miedo realmente puede darse como una buena estructura, una buena forma para seguir adelante. De hecho, pues dice un sociólogo que se llama Foucault en 1990 que dichas alteraciones se expresan concordantemente de entramados de razón novedosos
y que cada entramado de razón construye su otredad y su propia sinrazón. Una pregunta que aquí le queremos dar a mi compañero para tratar de, pues, hacer más amenos estos conceptos y más entendibles es si cree que los miedos en su familia o los miedos en su escuela podrían asemejarse, ser iguales. Puede decirse que sí. Sí, porque la verdad la preocupación pues sería casi la misma. En caso X o Y, al final tienen miedo. Y así exactamente como dice nuestro compañero, el miedo pues, bueno, más que nada el miedo se vuelve preocupaciones, ¿no? Sí. Al principio nosotros en la evolución, ¿cuál era el miedo? O sea, antes en la época así de los cavernales, ¿como cuáles crees que eran los miedos, Edson? No sé, me imagino que estaban día a día preguntándose como que algo nuevo, no, algo como que descubrir. Sí, bueno, más, y también pues era ese miedo de que pues que no me case el tigre, ¿no? Que el oso Sí. no venga a matarnos. Un poco insensibles, ¿no? Ajá, sí, o sea, un miedo muy X. Pero Bueno, también avanzando más el tiempo, en algunos casos la preocupación o el miedo de que, por así decir, se acabara el agua en el pozo. Ajá. ándale, esos tipos de miedos que son muy de supervivencia, ¿no? Pero ¿qué pasa en la evolución del año? ¿Qué nos pasa a nosotros? Pues hasta surgen nuevos conceptos. Me imagino que igual fue un impulso para ellos, o sea, como Ajá. que, o sea, nos vamos a tener miedo por esto y vamos a tratar de investigar como cuando descubrieron el fuego y eso. Ajá, o sea, y bueno, ¿qué pasa ahorita en esta época? En esta época ya son, pues, ¿qué dirían nuestros antepasados? Miedos imaginarios, ¿no? Surge la preocupación. La preocupación se desenvuelve del miedo, pero es algo, pues, ya muy diferente, ¿no? Antes era miedo de que, pues, no me vayan a matar un león. Y ahorita es preocupación de si me quedo sin dinero, pues, para pagar el agua, ¿no? Para pagar. Preocupaciones para tener buenas calificaciones, para Um, pasar. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, un sociólogo nos dice que son miedos colectivos que se nacen desde el sistema capitalista y pues este miedo se siente cualquier individuo, es una reacción primaria de autoconservación, dice el sociólogo de lo que hablamos, ¿no? Autoconservar la vida, seguir viviendo. Son situaciones que se perciben como amenaza con independencia de si son efectivamente. Aquí una amenaza, pues hablamos de las preocupaciones no son reales, ¿verdad? O sea, si tú no tienes 100 pesos, tu cuerpo no se va a morir. No. Y pues estas reacciones surgen en el hipotálamo. Esto nos dice que son partes más primitivas de las 3 regiones cerebrales. Literalmente, como dice el sociólogo, pues el miedo está en nuestra parte más ancestral, más primitiva del cerebro, porque pues nació en ese tiempo, ¿no? El miedo en sí nace de la adrenalina, que es la neurohormona del miedo que desemboca pues la agresividad y la huida. Y la noradrenalina da tensión y angustia y esto hace que te sientas pues sin poder moverte. ¿Ustedes han sentido eso? Sí, un caso también personal fue cuando, bueno, muchos conocen Bosque Mágico, que es un parque de atracciones aquí ubicado en Guadalupe. Tiene un juego mecánico llamado el Zombie Ride. Ujú. Ese yo lo subí con mi papá. Y como dice mi compañera Eli, te sientes muy... O sea, ¿y tú con él no te sentiste un poco más seguro? O Claro. estando... ¿Te dio confianza Me al dio subir? confianza, sí, porque mi jefe es muy aventado, por así decir, Ajá. y él me estaba diciendo, vamos, vamos, ya. ¿Te ¿Y subiste? tú crees, o sea, tú ahorita ya puedes ir solo, me imagino, o sea, rompiste como que un parámetro? Sí, ya, porque la verdad, estando ahí en el juego mecánico, te hacen esperar mucho tiempo, lo Ujú. cual te genera Eh, una ansiedad, sí. frustración, Ajá. más miedo, por así decir. Y esto sí, ya en el juego mecánico, ya superando esa barrera, ya yo digo que si vuelvo a ir, puedo ir solo sin ningún problema. Y ya la primera vez pues sentiste eso de no poder moverte, ¿no? Todo Es- el miedo. Sí, mucha adrenalina.
Bueno, y acá nos menciona del miedo más actual que tenemos ahorita el autor, es que el proceso de la modernización conduce a una situación con más trastornos y más desastre. Pues, ¿qué significa? Estos miedos, estos de los juegos mecánicos, antes no existían y son nuevos miedos, ¿verdad? Rosana Requillo, que menciona que la sociedad se construye con con una noción de riesgos y amenazas. Efectivamente, ¿no? Cuando todos nos juntamos es porque todos sabemos que allá afuera o en otros exteriores nos surgen amenazas. Y que pues estos a la vez sienten peligro y generan modos de respuesta estandarizadas. Igual, ¿no? O sea, una sociedad, un país no va a tener los mismos miedos que otro país, ¿verdad? A finales del siglo XX nos mencionan un ejemplo, una analogía. Fue que en la comunidad de Puebla había una comunidad indígena, ¿verdad? Al lado del famoso Don Goyo. Don Goyo es un volcán. Ellos vivieron muchos años ahí, en ese lado de ese volcán. Ajá. Y pues llega la modernización y les dicen que hay ciertos estudios que él va a explotar, ¿no? Y tienen que moverse. Sí. Pasaron muchos años y estos indígenas no sentían esa necesidad porque ellos conocían, ellos estaban ahí. Pero entre más propaganda había, entre más información les decían, pues ellos tuvieron que moverse, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues fue un miedo provocado realmente, no había tal amenaza, O sea, no era para preocuparse ni para... Ajá. ¿Alguna vez tú has sentido que te han inventado un miedo, provocado un miedo? Sí, creo que sí, pero pienso que, o sea, que esos miedos eran como que, o sea, negatividades para que yo lograra alcanzar lo que podía Exacto, llegar ¿no? a O ser. sea, tu mamá o tu papá son los que originalmente te empiezan a construir, ¿no? Ujú. Ciertos miedos de que, pues, si tú sales a esta hora, ya valiste, hijito, así que tú no sales de la casa. O bueno, sí, ¿no? Eso fue lo... También para dormir temprano, antes decían que el coco era... Eri, o sea, lo que me comentaste hace rato, me comentaste algo sobre el miedo, o sea, era como una línea y, o sea, me gustó mucho porque, no sé si me lo puedes replantear, ¿sí recuerdas? ¿Cuál? ¿Cómo, cuál línea? Lo que me comentaste en el salón, del miedo, o sea, los sentimientos. Bueno, más que nada hemos leído que los sentimientos y los pensamientos provocan, y ya lo habíamos dicho antes con Maturana y Varela, provocan una relación proporcional, no sé si era una relación proporcional al sistema nervioso, ¿verdad? Los miedos igual pueden ser como limitantes y pues esos limitantes nos causan muchas problemáticas. El miedo individual proviene de diferentes creencias. Las creencias te las van incrustando, por así decir, conforme vas creciendo. Y los sentimientos provienen desde nuestra capacidad de pensar. Nuestro hemisferio, como ya sabrán algunos, está dividido por el hemisferio de el sentir y el hemisferio simplemente de pues ser más lógico y racional. No sé ustedes con cuáles creencias, aquí para hacer un poco de autorreflexión, surgen que ustedes tienen con miedo. O sea, ¿cuáles creencias creen que están asociadas al miedo? Por ejemplo, yo mujer tengo esa creencia, ese miedo de que pues somos más frágiles, ¿no? En la calle siempre me van a percibir como más frágil y pues ese es un pensamiento, una creencia que yo tengo yo y que desenvuelve el miedo. Sí, o sea, a lo que tú ¿Ustedes dices, cuáles tendrían? bueno, en los El hombres. que sea, ¿no? O sea, Los hombres. es general, no que sean hombres o mujeres. Saludos, Paula Marroquín. ¿Quién es? Bueno, No sé. un miedo que yo tendría Sí, mencionó que tuvieras de guapo, podría ser el de, no sé, muchas... ¿Es personal la pregunta? Sí, o sea, en sí cualquier miedo, cualquier creencia. La verdad, yo, pues, le tenía miedo a las alturas. A las alturas. Sí, ¿Y tú?
A los cambios, creo. Bueno, de Muy hecho, profundo, bro. Sí. el miedo surge a los cambios. Nuestra mente está acostumbrada a tener un funcionamiento lineal, una estructura. Pues entonces, ¿qué pasa cuando a la mente le están incrustando nuevos cambios o están cambiando pues ya lo típico, ¿no? Entonces, Nuestro compañero Enrique Durán dice que le tiene miedo a las palomas y a las vacas. Muchas Bueno, gracias por el dato, ¿Qué Enrique. opinan ustedes sobre eso? este tipo de miedos, como les mencionaba antes, nos dice el autor, un sociólogo, provienen de experiencias previas. A experiencias previas llamamos, sean, o sea, cuáles sean, en la televisión, viste alguna paloma que, no sé, ya sabemos, o sea, la mente divergente fuera asesina, ¿no? O de hecho tengo amigas que le tienen miedo a las palomas, pero de niñas las corretearon, las gallinas Sí. principalmente. Sí, de hecho, o sea, viene como que de un recuerdo que Un tuvieron recuerdo algo previo. sí, Ajá. tuvieron algo que ver con eso. Aquí, ¿qué sucede? Cuando tú tienes en tu banco de memorias esos tipos de miedo, tú los puedes cambiar, tú los puedes configurar. ¿Qué significa? Bueno, hay varios ejercicios, como menciona Freud, un psicólogo del psicoanálisis, que te ayudan a cambiar tu inconsciente, ¿no? Ya sea haciendo varios ejercicios en papel, varios ejercicios de repetir, de pensamientos, etcétera. Y bueno, como seguíamos, aquí estos miedos vienen... Igual si gustan escribirnos todos sus miedos para poder platicarlos, tratarlos, como lo dicen los sociólogos, pueden hacerlo aquí en Facebook, Aquí abajo en la caja de los comentarios. en la caja. Igual, pues estamos aquí en la página de radiotecnl.com y ahí nos pueden seguir. Bueno, aquí nos menciona que el primer miedo globalizado, según el sistema capitalista, viene siendo el de la Guerra Fría. No sé ustedes como qué recuerdan de la Guerra Fría, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, de todas las guerras, ¿qué les recuerdan? Pues yo pienso que, bueno, mi opinión es que... Es personal, ¿eh? Sí, O sea, es, sí. bueno, pienso que es un poco de mercadotecnia en las armas. Porque, bueno, y aparte por invadir otros países antes. Miedo en las guerras. Ajá. Lo que yo veo primordialmente es a la pérdida de algún familiar o un conocido. Sí, que alguien vaya a batallar por el país y que ponga en riesgo su vida. Es como que algo inhumano, ¿no? No. No. Bueno, ¿qué o sea, piensas tú? difícil, ¿no? Sí, es muy difícil de acoplar. Exactamente, bueno, y esto nace de la fluctuación de las viejas estructuras sociales. Actualmente, estos miedos globalizados, este sociólogo nos habla de algo muy global, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Pues estos miedos provienen en diferentes, dice el autor, estados socioeconómicos. O sea, las guerras todavía están en nuestra memoria, ¿no? ¿Ustedes como qué guerras sienten que ven en su actualidad, ¿no? Por ejemplo, la guerra que yo veo es con el dinero, ¿no? Y, o sea, recién yo saco, no sé, 1,000 pesos del banco, me surge el miedo de las noticias, pues de que alguien va a venir por ese dinero, ¿no? Ese es un miedo. ¿Ustedes como cuáles verían? Miedo Así ahorita. en su entorno, en su Pues, o sea, lo que se civilización. está viendo ahorita es mucho el poder. O sea, muchas personas desean el poder y, o sea, no es como que esté bien. En nuestra sociedad, ahorita mismo, voy a hablar por las mujeres, aunque no debería. No, sí. Yo, como hermano mayor, a mí me da mucho miedo que mis hermanas salgan y que algún día les pase algo. Sí. Y esto la verdad que se me hace un ejemplo súper bueno porque el miedo que nos menciona él es muy real en México, ¿verdad? Por ejemplo, esto es en México para que se den cuenta de la diferencia, ¿no? Pues en Europa no va a ser eso, en México sí, si no hay diferencia. Aquí nos mencionan un comentario Nos publica Daniela González en la caja de comentarios que ella le tiene miedo a las relaciones duraderas. duraderas. No le tengas miedo al éxito, Daniela. Bueno, mira, yo leí de un autor que ha estudiado esto
Las relaciones duraderas provienen de nuestra visión cuando somos muy jóvenes y estamos observando a nuestros padres. Nuestra caja de emociones, como yo les recuerdo, va administrando todos esos pensamientos que van creciendo día con día, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy X. Bueno, yo lo primero que vi cuando era niña fue que mis padres hacían cortos de relación, ¿no? O sea, pues mi madre solía pelearse con mi padre y en ese caso ya lo corría X. Y tenía una relación que se cortaba, ¿no? Era una cortada. O esas emociones provienen de la codependencia, ¿no? O sea, yo no voy a tener una relación duradera porque cedo mi libertad y cedo mis emociones y voy a tener que depender de esas emociones. Pues esos miedos se cambian conforme te vas conociendo y conforme vas viendo tu estructura, ¿no? En verdad, tú no le tienes miedo a las emociones duraderas, tú le tienes miedo a lo que crees de esas relaciones, ¿no? Y ya conforme tú cambias esas creencias, pues la relación es la misma. Relaciones duraderas las tengo con mis amigos, con mi escuela, conmigo misma. Y no sé ustedes qué piensan de las relaciones duraderas, así con su visión, ¿verdad? Pues primero, me imagino que primero tienes, o sea, en mi opinión, creo que tienes que amarte como persona y luego, no sé por qué le tengas miedo a una relación, no sé si, o sea, pues me imagino que es por el entorno en que estuviste y eso, pero cuando, no sé, ¿Tú, Jeremy? Relájate. Si gustan, ahorita les platico. Ahorita vamos a un corte y regresamos para hablar más sobre de noticias. Bueno, estamos de vuelta. Bueno, y adentrándonos un poco más a lo individual, porque hemos estado hablando ya de lo social, menciona un autor que la parte de la personalidad nos da una percepción, y esto también llega con una constitución fisiológica. ¿Qué significa? Pues que cada miedo es individual, y tal vez nos identificamos con los miedos de otras personas, pero siempre nuestro miedo viene siendo individual. Y eso significa que se puede tratar de diferentes formas, se puede cambiar de diferentes formas, y a que también entre más investiguemos, más nos vamos a dar cuenta de que pues el miedo viene siendo imaginario, ¿no?
Y como mencionan ahorita los sociólogos, es una construcción pues ya más del sistema, más de otras personas, más del sistema pues capitalista, por así decir. No sé ustedes cuándo se dieron cuenta de que sus miedos eran suyos, amigos. O sea, bueno, yo durante Pues, mi... no, bueno, bueno, es... yo... Sorry. Tú. Yo durante mi niñez, la neta, pues yo sentía mis miedos bomba. O sea, así como si fuera lo máximo, ¿no? O sea, yo me acuerdo de Freddy Krueger, de muchos así en la televisión. Y pues no mames, no mames, o sea, sí sentía que, perdón por la palabra, que el miedo iba por mí, ¿no? O sea, iba a venir por mí y, o sea, literal, lo sentía al lado de la cama. Pero conforme fui creciendo, me di cuenta, pues, que era algo imaginario, o sea, que realmente no iba a venir por mí. Sí. No sé ustedes cuándo sintieron ese miedo y cuándo sintieron que se rompió, ¿no? Que había algo más que eso. Sí, bueno, o sea, el miedo pues nosotros mismos nos lo provocamos, pero a veces está bien tener miedo. O sea, no pienso que sea mal, pero hay que enfrentarlo para poder perder y romper toda esa como que rutina. ¿Cuál sería un ejemplo que tú creas que rompiste con ese miedo? Pues, no sé, a veces tenía miedo a aprender nuevas cosas o desarrollar algunas... Y así como dice mi amigo, o sea, eso es algo muy importante que debemos de recordar todos y planteárselo a ustedes, es que el miedo a aprender nuevas cosas, como recordarán antes, o sea, surgen nuevos conceptos, el miedo a aprender nuevas cosas o a abrirte nace del autosabotaje, ¿no? Sí. O sea, bueno, yo una vez presenté un examen para algo muy difícil. Yo pensaba que no iba a pasar, ¿verdad? Que no iba a lograr ese examen o esa superación. Y pues paso, o sea, yo paso esa prueba y después me da miedo, ¿no? O sea, surgen nuevos pensamientos. Sí. Y por estar pensando en esos pensamientos no voy a seguir con las pruebas y me sacan. Sí. Y eso es un miedo que nace del autosabotaje y pues te arruina algo más grande. Sí. Tú, Jeremy, como que ¿cuándo sentiste que rompiste ese miedo? Bueno, como ya te había platicado, yo le tenía miedo a las alturas. Yo rompí esa barrera cuando fui al juego mecánico, que ya lo dije, es el Zombie Ride, Ujú. con mi papá. La verdad, he pasado por momentos que al final digo, pues, ¿para qué tener miedo, no? O sea, Sí, o sea, te lleva, es algo como que te empuja, ¿no? Al tener éxito. sí, la verdad, el miedo en sí, para mí, hay que usarlo a tu favor. Sí, Ya concuerdo contigo. que rompiendo esa barrera hace que te sientas bien contigo mismo y demás cosas. Ok, y bueno, algo que les voy a comentar es que es un ejemplo muy general, como les mencionaba, de los miedos globalizados, de los miedos en las sociedades. El miedo a la muerte, les quiero comentar, eso es algo muy occidental. Eso es algo que proviene de nuestro país y de nuestra parte del mundo, ¿no? Aquí el miedo a la muerte en Estados Unidos, igual en algunas partes de México, gastan millones de pesos, millones de dólares las personas para, pues ya saben, ¿no? O sea, la fuente de la juventud, para atrasar la muerte. Y es hasta parece que, pues, una venta, ¿no? El miedo a Sí. tenerle a la muerte. Pero en países orientales, como viene siendo en el Tíbet, en parte del Tíbet, en Japón, el miedo a la muerte, pues realmente no es eso. Allá la muerte se estudia de una parte muy experimental, muy propia del ser humano. Allá los monjes tibetanos, allá toda la sociedad lo ve como una parte de veneración, ¿no? Sí, bueno, igual aquí pues tenemos el Día de Muertos y como que es una... Exacto, o sea, bueno, véanlo desde esa manera. Como que un lado positivo, Esto, celebrando, ¿no? ajá, o sea, nuestros ancestros creían que la muerte debía de celebrarse, o sea, Sí. no era lo que ahora se gasta para entre menos tiempo tengas así como que para saber o pensar de la muerte, pues mejor. Entre más gastamos en píldoras, pues antienvejecimiento,
creen que es una buena manera, pero es un miedo que se implementó. Nuestros ancestros realmente no le tenían miedo a eso. Es una pregunta de, pues, ¿cuándo surge, no? ¿Cuándo pasa esto y por qué pasa esto? ¿Tú le tendrías miedo a la muerte, Jeremy? De pequeño sí le tenía un miedo, quería no pensar en eso, pero ahorita ya es como que, pues hay que vivir. Sí, es algo natural, es como que el ciclo de la vida. Naces, Exacto, ¿no? te reproduces O sea, y y aparte mueres. como que, pues, viéndolo, cambiando la creencia, cambiando el pensamiento, pues tú te das cuenta, ¿no? Que eres más libre y que disfrutas más de cada momento que estás en este momento presente, ¿no? En este tiempo y en este espacio. Sí, al final de cuentas todos vamos a Al mismo. morir. Bueno, Y bueno, igual, o sea, muchas personas cuando tienen miedo y eso llegan a sentir, no sé, ansiedad o igual lo que me estabas diciendo que se Sabotean, se surgen. autosabotean y eso tiene mucho que ver. Entonces, bueno, entonces como que les voy a dar... Ok, un comentario. Ay, que no me distraiga. Va a decir un compañero aquí un comentario que nos están dando. bueno, un saludo para José Eduardo, que él nos dice que el ejemplo básico de miedo es el miedo a la mortalidad, como ya lo estamos diciendo. Ah, no, pues qué raro, ¿no? Para Ni cada- lo leí. Para cada miedo se obtiene o generan respuestas. La respuesta del miedo a la mortalidad nace de la religión y conceptos de vida eterna, Justo de lo que estamos hablando. Sí. o algo más de lo que sigue a la muerte. Eso también es un tema muy Amplio. muy amplio. La verdad, yo en lo personal creo que al morir, hay vida después de la muerte. ¿Crees en el paraíso? O no sé, o sea... Otro ¿cuál es el plano, ¿verdad? argumento? Otro plano, otra dimensión. Otra dimensión, no. Yo digo que reencarnamos. Reencarnamos. Bueno, sí, eso viene mucho del hinduismo, bueno, incluso parte de la religión católica. Y pues también como decimos, ¿no? Es un miedo social que se fue modificando como todos los miedos y que se fue cambiando, ¿no? Como dice aquí mi compañero, no, o sea, pues aquí antes la muerte era una celebración enorme. Y uno mencionan en el Oriente que el proceso de la muerte es como una puerta para abrir a la autorreflexión. ¿Qué significa? No todos sabemos desde nuestra conciencia que algún día vamos a tener que dejar este cuerpo. O sea, cualquier persona que se observa se da cuenta que cambiamos, ¿no? Yo en lo general pienso que siempre estamos muriendo, ¿no? Hace Sí, un año, ¿ustedes cómo eran, chavos? Bueno, o sea, hay un dicho que dice, cuando dejas de aprender, has empezado a morir. ¿Tú hace un año cómo eras? Yo, la verdad, era muy alejado de las personas. Ahorita, perdiendo los miedos, me he vuelto más sociable, más... Sí, no le tengo miedo a lo que digan de mí. Sí, ándale, es un argumento muy Sí, bueno, yo también estaba pensando ayer que hace 6 meses es como si me hubiera muerto, ¿no? O sea, literalmente tuve que hacer muchas maduraciones, tuve que cambiar mi estructura mental y todo lo que tiene que cambiar. Bueno, vamos a estar aquí todos los lunes de 1 a 2 para que nos sigan y igual si quieren compartir algo con nosotros, pueden publicarlo. Dejándolo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno, también así como que para finalizar, Ujú. el miedo empezó siendo pues una estructura que nos ayudó a subsistir, pero ahorita sabemos que podemos modificarlos, cambiarlos y tener una estructura para solo usarlo para tener buenas razones, ¿no? Y no andar haciendo pues incongruencias, pero jamás usar el miedo como un limitante. Exacto. Bueno, pues muchas gracias por ver este programa. Un saludo para todos los que lo vieron, nos vieron. Sí. Se les agradece mucho. Y mi nombre es Jeremy Domínguez. Yo soy Eli y jamás dejen de cuestionarse. Edson Rodríguez. Bye. Adiós. Nos vemos.